la próxima serie que vas a maratonear o el nuevo documental con el que te vas a obsesionar. Te contamos de estrenos y joyas escondidas de la industria cinematográfica en Artes y Oficios. Estamos de vuelta a la 94.5. Escuchábamos Headphones On de Addison Rae, canción que salió recién la semana pasada. Así que solo estrenos en esta edición de Artes y Oficios. Y como ustedes saben, cada nueva edición de Artes y Oficios también significa que hay un nuevo panel. Y este lunes 21 de abril ya nos acompaña, y la pueden ver ahí en la señal del 50.2. Francisca Matus, también conocida en el mundo del TikTok como @FranBombín. Fran, bienvenida nuevamente acá a la 94.5. Muchas gracias, me encanta estar acá. Me encantó. Fran, ¿qué nos traes para el día de hoy? Anunciábamos ahí en redes sociales. Reporteo en terreno hubo para la recomendación del día de hoy. Exacto. Hoy día vamos a hablar de una película chilena llamada Denominación de Origen. Una película que se estrena este 24 de abril. Falta muy poquito. Y que cada vez que yo hablaba con los directores allá decían, recomiéndenla, háblenla. Y yo creo que es importante recomendarla porque está muy buena. ¿Tú la viste? Yo ya la vi. Sí. ¿Cuántos Fran Bombines de recomendaciones tienes? Le di 5 estrellas. 5 bombines. 5 bombines. Y para mí es raro porque yo no soy muy buena así como para darle 5 estrellas a las cosas. Ya. Así que de verdad que, y más con el cine chileno, porque yo voy a ser honesta y soy bien hater del cine chileno, pero no por ADN, sino que porque uno es crítica, pues si uno sabe de lo que estamos mostrando, entonces uno es más crítica con las producciones chilenas, y aquí realmente me sorprendí bastante. Qué bacán. Bastante. La recomiendo mucho, muy divertida, muy chistosa, muy divertida, en verdad me gustó y estoy sorprendida. Me gusta Denominación de Origen. La vi hace una semana, bacán. Literalmente. Y no he perdido ahí el encanto, que es lo importante. Para nada. Ya. Así que vamos a hablar hoy día de esa película. Como decía, hace una semana me invitaron a la Van Premier, que yo diría que fue regio, porque habían choripanes. Ya. Cosa importante porque la película habla sobre la longaniza de San Carlos, entonces que hayan choripanes de San Carlos con marraqueta de San Carlos, 10 de 10. Y tercero, nada que ver. Y segundo, nos dieron merchandising, que era una bolsa de embutidos. Tenía vienesa, arrollado, guaso. Sí, longanizas, obviamente. Entonces ya partió bien antes de la película y cuando ya la vimos fue mejor. Todo el nivel de activaciones que está teniendo esta película es increíble. Increíble, y todo con longaniza. De hecho, se hacen llamar el primer longametraje. Me encantó. Todo con longaniza. Oye, cuéntanos ahí de qué se trata un poquito más. Denominación de Origen, esta peli ahí dirigida por Tomás Alzamora, de quien estuvimos hablando la vez pasada y que nos acompañaste acá. Exacto. Pero cuéntanos un poquito más ahí para la gente que todavía no entiende cuál es el issue, cuál es la importancia también de lo que está pasando con la situación longaniciana ahí entre San Carlos y Chillán. Exacto. Bueno, esta película es una mezcla entre ficción y documental. Muchos podríamos decir que es un falso documental, que es lo que se le llama cuando hay como un documental que se ficciona y que se hace parecer documental, pero en verdad no es. Pero ellos mismos dicen, los directores, el productor, etcétera, que no es un falso documental, entonces yo lo acuñé como un documental ficcionado. Ya, me encantó. ¿Ya? Porque toma elementos basados en hechos reales, pero que obviamente tienen elementos de ficción para que la historia se cuente mejor. Ya. Esa es la idea. Y en sí la película se muestra como un documental, como que está grabado con entrevistas y distintas otras cosas que hacen parecer un documental, pero en verdad es ficción. Yeah. Entonces, ¿de qué es lo que va esta película? Todo se desarrolla en San Carlos. Y nos muestra cómo después de que le quitaran el premio a la mejor longaniza a San Carlos, se lo quitó Chillán, by the way, los vecinos de San Carlos se agrupan y forman lo voy a leer porque es muy enredado, MSPLSC. ¿Qué sería? El Movimiento Social por la Longaniza de San Carlos. Y se agrupan básicamente para tener la denominación de origen, que quiere decir que la longaniza en verdad es de origen de San Carlos y no de Chillán. Ese es como el contexto a grandes rasgos de la película. Está basado en un hecho real que ocurrió en el 2018, que fue cuando le dieron este título de mejor longa a una longaniza de San Carlos. Pero en este concurso había una letra chica, entre comillas, que decían que solo podían participar los productores de Chillán. Entonces pasaron unas horas desde que le dieron este título, porque a todo esto se hizo como en una cata ciegas, donde habían un montón de chefs que probaron distintas longanizas. Muy profesional todo. Esta es. Y la que había ganado era la de, lo tengo aquí escrito, no recuerdo dónde lo tengo escrito, pero era justo de una gendarmería. Reclusos habían hecho esta longa en San Carlos.
Y pasaron 1 hora desde que le dieron el título y dijeron como, ¿sabes chicos, qué? Le vamos a tener no. que quitar el título, no puedes ganar una de San Carlos. Ya. Entonces, obviamente que eso fue como indignación para toda la gente, incluyendo para el director, Tomás Alzamora, que él es de San Carlos. Es San Carlino oficial. Exacto. Entonces, ahí es donde viene esta idea de qué pasaría si hacemos un movimiento social por la longaniza en esta película y contamos esta historia. Ya, qué bacán. Sí, eso es como básicamente el contexto. Ujú. Ahora, ¿cómo se cuenta esta historia? Tenemos como 4 personajes principales. La primera es Luisa, que es una persona que lidera grupos sociales, la típica vecina que está metida en todo. Junta de vecinos, presidenta, que manda a los WhatsApp como la información del operativo oftalmológico. Exacto. Esa Ese persona perfil. es Luisa. Ella es la que crea este movimiento y es como la líder, la guerrillera, nuestra Ya. protagonista. También está DJ Fuego, Ujú. que también nos falta el vecino que tiene parlante, que pone música, Y que hace de y DJ, que le hace de todo ahí en la que junta de hace vecinos también. Photoshop para los funerales, que le pone así, róbate el cielo ya. Ese es DJ Fuego. Ya. También tenemos un abogado, que es obviamente el que va a hacer el papeleo, el trámite, Ujú. todas las gestiones, pero es un poco como Saul Goodman Ya. de Better Call Saul, porque es como medio chanta, pero tiene buena intención, entonces muy chistoso. Y aparte que habla puro garabato, entonces es muy, muy chistoso. Y por último también tenemos al tío Lelo, Ya. que es un productor local de longanizas, el típico guaso campesino que tiene ahí sus chanchitos y... Obviamente los chanchitos van a ser sacrificados, pero los quiere, Por le hace supuesto. cariñito, etcétera. Ya. Esos son nuestros como protagonistas. Bacán. Ahora, obviamente estos son todos súper excéntricos y súper únicos, sobre todo porque son actores naturales. Ya. Ninguno tiene formación en actuación, ninguno estudió esto, ninguno había actuado antes, excepto el DJ Fuego, que Ujú. sale en La Mentirita Blanca, pero tiene un papel muy, muy, muy pequeño. Ya. Pero nadie había actuado, pues. Entonces, ver que estas personas naturales prácticamente están actuando de sí mismos, porque DJ Fuego es DJ Fuego, es un hombre. Ah, Luisa se llama cachete. Luisa, como que no están inventando nada, son ellos. Entonces los hace mucho más chistosos porque son sus personalidades reales y Ya. les sale súper bien y actúan muy bien. Entonces ahí uno está como, ¿esto es un documental de verdad o esto es Ay, ficción? me encanta como esa delgada línea en que, Exacto. claro, como que finalmente están actuando de ellos mismos, Ujú. pero no es actuación, porque son ellos mismos, entonces me encanta. Sí. Y todos son de San Carlos. Onda, el Tomás me contaba de que hicieron un casting como Ujú. gigante en San Carlos y que de ahí seleccionaron los personajes, excepto a Luisa, Ya. que todavía no habían encontrado como la protagonista oficial. Y Tomás como que tuvo que hacer un trabajo en Valparaíso, no recuerdo muy bien de qué era, pero ahí conoció a Luisa y Ya. dijo, no, ella es la protagonista. Esta es. Esta Y es. así es como ella se integró y bueno, yo creo que también ya es parte de San Carlos, Luisa, porque grabaron como 2 meses, obviamente que tiene en su ADN la longaniza. Sí, yo creo que ella es parte de ella, de alguna forma. Exactamente. Ujú. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que lo hace esta película tan interesante y Ujú. por la cual yo la recomiendo tanto? Es por lo mismo que veníamos hablando, como esta ficción documental, no solamente es el hecho de que se ve como documental, porque tiene la típica entrevista, la voz en off, Ah, me tiene encanta. Muy material de clásico, archivo, ya. tiene típico los mapas entre San Carlos y Chillán. Tiene un montón de apoyo visual que Ujú. hace parecer que es un documental. Tiene también los típicos movimientos de cámara como rápidos cada vez que alguien habla. Y también conversando con una persona que hizo la utilería Ya. en la película, él decía de que no sabían de que ellos iban a aparecer en la película. Ah, cachete. Que se enteró ese mismo día en la Van Premier. Y claro, después conversando se dieron cuenta que cuando daban corte a Ujú. los planos, en verdad seguían grabando. Oh, Entonces qué había como una entrete, me señal encanta. Ya. entre la cámara y el director, así como que siga grabando la cámara, entonces ellos se cruzaban, movían las cosas. Y ahí uno entendía que en verdad sí tiene ese lenguaje de documental, pero que ni ellos sabían, pues la misma gente que estaba trabajando en la película no tenía idea. Me encanta porque Sí. al final es como un secreto entre el director, el productor y no hay más. Como que Exacto. es ese lenguaje común que no necesariamente comparten los demás y la cámara sigue nomás y el audio sigue y todo sigue rodando. Y todo sigue rodando y todo sigue funcionando y ellos mismos se vuelven también como personajes más de la película. Qué entrete. No solo estar detrás de la cámara, sino que también estar frente a ella. Oye, uno de esos utileros, Sebastián Álvarez, yo estuve Ujú. revisando ahí
Carlitos Cuña, Sebastián trabajó con nosotros para el conversatorio de los prisioneros que hicimos el año pasado. Así que saludos ahí, Sebastián, si es que nos está escuchando. @ me descubrieron. El Ceita. Para trabajo de utilería, @ me descubrieron. Exacto. Igual uno va cachando que es ficción porque de pronto como que la cámara va cambiando. A medida que avanza la película se empieza a ver todo más profesional. Hay unos momentos musicales, por ejemplo, justo que es con una canción de Pablo Chile. ¿Ya? Y salen ellos como bailando, entonces ahí uno dice como, ya, no, en verdad esto es ficción. Pero como que se va descubriendo a medida que avanza la película. Entonces yo creo que vivan con la fantasía de que están viendo en verdad un documental. Así que eso a grandes rasgos, en realidad yo creo que es una película que sí o sí uno lo pasa bien, uno se mata de la risa, pero a nivel carcajadas, no como ese de, ay, qué divertido esto. No, carcajadas, aplausos. En un momento la gente aplaudió. Me encanta. Mientras veía, como cuando te cine. matáis de la risa y aplaudes, ya, a ese nivel. Y no solo que es una película divertida, sino que es como una radiografía de nosotros como sociedad. Porque obviamente que nosotros, los chilenos, nos cuesta caleta agruparnos, ponernos de acuerdo, decidir por quién vamos a votar. Decidir que vamos a votar a prueba y después votamos rechazo. Todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos vamos a primarias, chicos? No sé. No sabemos. ¿Cuántos candidatos hay? 800.000. Bueno, todas esas cosas como que hay pequeñas metáforas en la historia porque no tienen una agrupación por la longaniza. Intentan hacer este movimiento, son 4 pelagatos, intentando reunir a todos los productores de longaniza que dicen como, no, pero es que en verdad yo no quiero unirme a esto. Como, ¿para qué? ¿Para qué quiero la denominación de origen? Se cuestionan, pelean, no se ponen de acuerdo. Entonces se pasa bien, pero al final uno igual se ve reflejado ahí, sobre todo porque el estilo documental y segundo porque los personajes al ser naturales uno los reconoce, es como, ay, esta es la típica vieja del vecindario. Sí. Este es el típico tipo está como que... muy bien hecho el arquetipo. Exacto, como el arquetipo en sí de la chilenidad funciona súper bien. Y también un poco lo de descentralización. Claro, nosotros en Santiago tenemos nuestro propio mundo y en regiones no pescamos a nadie. Ya, en las mismas regiones les pasa lo mismo. Como Chillán, todo el mundo habla de Chillán. ¿Pero y qué pasa nadie con San pesca Carlos? a San Carlos. ¿Qué pasa con la cuna de los ángeles negros? Pregunta seria. Sí, también hay guiños a los ángeles negros, por si acaso. Bacán. Oye, Fran, antes de que se nos vaya el tiempo, tuviste la oportunidad ahí también de hablar, ya nos contabas con Tomás Alzamora, y te tinca si pasamos a ver lo que nos trajiste ahí de material. Veamos. Vamos a escuchar y a ver aquí a Veámoslo. Tomás Alzamora en la 94.5 y también en la señal del 50.2. Bueno, la película parte de las ganas de volver a reencontrarme con el cine y volver a reenamorarme de él porque estaba un poquito cansado como de la técnica, de las luces, de los fierros y todo eso, y dije quiero hacer una película libre, con gente real que mira cámara, y empecé a grabar yo con mi cámara, con una Hi 8, y empecé como a hacer una película en ese formato. Y ahí empecé a descubrir un montón de personajes, y luego ya cuando armé la escuadrilla, hice un casting en San Carlos, un casting masivo para gente sin experiencia, durante 3 días, donde llegaron más de 200 personas. Y ahí fuimos eligiendo a las mejores personas. Bueno, a DJ Fuego lo conocía de mi película anterior, Tío Le lo llevó al casting. El abogado, bueno, un abogado muy conocido en mi pueblo, y a la Luisa la conocí haciendo un reportaje para TVN en una población donde ella dirigía huertos comunitarios. Y ahí dije, ella tiene que ser la protagonista de la película, y armé Los Avengers chilenos. Literal, porque son personajes muy particulares. Sí, pero son lo máximo. Son muy distintos, pero también muy iguales en el amor que entregan, la ternura, la ingenuidad, la fuerza, y sus particularidades son muy particulares, son irrecreables, y eso finalmente yo los puse a jugar en un lado, pero ellos escribieron sus propias historias, sus propios guiones, y eso, cuando el trabajo es colectivo, las ideas quedan mucho mejores que hacerlo uno solo. Y sobre eso, como, ¿en qué te inspiraste al final en realizar esta película? Porque tú eres como de San Carlos, entonces querías reencontrarte un poco como con tu origen o... Sí, bueno, vienen varias motivaciones. La longaniza es un tema que nosotros cargamos en el ADN, es como nuestro tipo de sangre, y desde chiquitito, o sea, la longaniza es parte del paisaje, las longanizas están en nuestros cumpleaños, en nuestros bautizos, en nuestras primeras comuniones, y luego ya cuando decido hacer la película es cuando nos quitan el premio de la mejor longaniza de Chile, y ahí digo, ya, aquí hay que hacer una película, y empiezo a escribir mezclando con este formato de hacer una película donde me pueda divertir, y así nació Chocapic. La longaniza en el ADN de Tomás Alzamora. Exacto. Y Fran, también pudiste hablar ahí con el mismísimo DJ Fuego. ¿Pasemos a escucharlo al tiro? Ya.
Ya, vamos ahí con DJ Fuego. Ese verdadero personaje. Personaje y protagonista, uno de los protagonistas ahí de Denominación de Origen. Pregunta, esta es mi segunda película. ¿Sí? Sí, la primera fue La Mentirita Blanca como extra. Ya. Tuve 3 días actuando. Salí muy poco, apenas me noto, pero ya había actuado. Ya. Esta es la segunda, pero es como tú decís, es como si fuera la primera porque esta película marca un inicio en mi persona, actuando, mostrando parte de mi vida y haciendo lo que más me gusta, que es la actuación. No estudié cine, pero siento que puedo lograrlo. Así como logramos este sueño hoy, esta película que va a estar en todos los cines de Denominación de Origen el 24 de abril. Así como logramos este sueño, se pueden lograr muchos sueños más. Y la experiencia, bueno, bonita, única, conocer gente nueva, caras nuevas, gente importante, compartir con otros actores, actrices, gente influencer. O sea, es algo que lo llena de alegría, que me llena. ¿Y cómo fue que el Tomás te contactó en ese caso? ¿Cómo te presentó este proyecto y cómo decidiste decir como ya, démosle? Bueno, Tomás, como te decía, me ubicaba de antes, sabía mis dones, sabía lo que hacía y él le gustaba mi trabajo. Le gustaba mi trabajo y bueno, él creó el guión y ahí vio esa luz. Dijo, DJ Fuego, me lo traigo para esta película y yo fui uno de los primeros que llamó para la película. Así que yo dije, vamos, démosle, vamos con todo, hasta el final. Simplemente vamos, démosle. Sí. Así nomás, motivadísimo DJ Fuego. Fran, se nos fue volando esta recomendación. Últimas palabras antes de despedir esta edición de Artes y Oficios a propósito de Denominación de Origen. Recuerden que se estrena el 24 de abril, vayan a verla, no lo digo solo yo, lo dice IMDb, tiene 8,2 puntos Cáchate. en IMDb. Ganó también en el Festival de Cine de Valdivia el año pasado, así que hay registro de que la cuestión es buena. Vayan a verla, se van a matar de la risa, de verdad. Y recuerden, vecino, vecina, la longaniza San Carlina. Que no te escuchen nuestros compañeros acá de trabajo de Chillán, Fran. Oye, Fran, muchísimas gracias por esta recomendación del día de hoy. Bacán. De nada. Y vamos a cerrar esta edición de Artes y Oficios escuchando parte del nuevo trabajo de Anita Tijoux. Esto es Caluga Aumenta. Recuerden ahí seguir con la sintonía de Radio Usach porque ya viene Sin Pretexto y nos escuchamos el viernes en una nueva edición de Artes y Oficios. Esto es Caluga Aumenta de Anita Tijoux junto a Ordotog y nos vemos el viernes. Yo,